En diciembre de 1988, yo tuve una de las experiencias más grandes que marcó mi vida para siempre. Era la primera vez que yo salía de mi país para una conferencia con un ministerio en particular en otro país, y en este caso fue de mi país, Puerto Rico, a la ciudad de Miami, y donde había un ministerio que trajo muchas personas de muchos países de Latinoamérica, cientos de personas, y en ese tiempo fue un tiempo donde estuvimos en la presencia, pudimos experimentar una adoración en la presencia del Señor, un tiempo de gran avivamiento en mi vida, un tiempo donde Dios personalmente me habló, donde yo realmente, ahí fue donde realmente yo sentí una confirmación especial del llamamiento del Señor en mi vida. Yo tenía apenas 18 años. Y en ese viaje, en esa oportunidad, fue el viaje donde yo conocí a mi esposa también. Así que tuvo una implicación bastante dura. Y por eso es que digo que marcó mi vida hasta ahora en todos los aspectos de mi vida. Y cuando regreso a mi país, que regreso ya a los haberes, a la congregación donde yo estaba sirviendo, pues, ¿verdad? A todos nosotros nos pasa que cuando tenemos una experiencia de esa naturaleza, que salimos para una conferencia y estamos como encendidos, estamos como realmente como avivados. Queremos poner todas ese cúmulo de experiencias, ponerlo en nuestras maletas, traernos en el avión y empezarlo a poner en práctica enseguida. Pero entonces nos hallamos con que estamos llegando a un sitio, que es el lugar donde vivimos, ¿verdad? Que es que las cosas quedaron tal y como tú las dejaste antes de irte para la conferencia. Y eso fue lo que me pasó. Y tal fue así, y yo quería traer cambios, y quería hacer cosas, y como que hubo una oposición a eso. Hasta que una persona en el liderazgo me dijo: te doy 2 semanas para que tú seas el José Vaz de antes del viaje. Imagínate, me estaban pidiendo algo que era prácticamente un imposible. Era como borrarlo todo y volver otra vez a lo mismo. Yo no sé a ustedes les pasa, pero cuando Dios nos llama, el llamamiento de Dios es seguro. Él no se equivoca. Dios nunca se equivoca. Y irrevocable es el llamamiento, irrevocable es el don, pero hay un tiempo en lo que las cosas se van desarrollando. Y muchas cosas pasaron. Estamos hablando de 1988. Algunos de ustedes no habían nacido entonces. ¿Ven? Pero sí les puedo decir que de la misma manera ocurrió con el pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto con Abraham, que de tu simiente haré una gran nación. Y él ratificó ese pacto con Isaac y con Jacob. Y ese pacto fue ese pacto redentor a través del cual Jesús, el Mesías, habría de venir. Y al transcurrir los años, la nación de Israel se divide y luego reyes ocupan el reinado, la corte, ¿verdad? Ocupan el reinado y hacen lo malo ante Jehová. Y entonces, por profecía, discutíamos la semana pasada que el pueblo iba a caer en cautividad. Estuvieron en cautiverio. Y en este caso, en lo que nos ocupa ahora, el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años. Cautivos de Persia, del imperio babilónico. Estuvo cautivo y pasaron varios reyes de Persia durante ese tiempo de cautiverio. Y resulta que a pesar de todo eso, Dios muestra su propósito. Y lo vemos a través del libro de Esdras, lo vemos a través del libro de Nehemías, que es el que nos ocupa en esta serie, que Dios es fiel a su propósito con su obra redentora y restauradora que comenzó, lo vemos que comenzó
en el libro de Esdras con la restauración del templo. Pero también Dios muestra su propósito a través del libro de Nehemías con los 97,000 israelitas que estaban en exilio y que regresaron a Jerusalén. De la misma manera, Dios muestra su propósito con su pueblo para que se vuelvan sus ojos y vuelvan su vida, se vuelvan a Jehová, vuelvan a obedecer los estatutos de Jehová. Y aquí vemos, yo no sé ustedes, pero a través del libro de Nehemías, vemos redención, vemos el plan redentor de Dios cumpliéndose una vez más. Cómo Dios protege su pueblo, cómo Dios, a pesar de ellos mismos, Dios es fiel a sí mismo y es fiel a su pacto. Él es Dios, el que guarda el pacto y la misericordia. Y la semana pasada hablábamos de ese pacto redentor y dijimos que íbamos a utilizar el liderazgo de Nehemías como el punto central, el eje de toda esta obra redentora que Dios quiere llevar a cabo a través del libro de Nehemías. Y para mí ha sido de gran desafío, y para ustedes también. Yo espero que sí, y confío que sí. Porque esto es un libro que realmente toca muchas cosas del liderazgo de Nehemías. La semana pasada hablábamos acerca de que ante la necesidad, mayor dependencia de Dios. Y Nehemías reconoció la necesidad que había. ¿Cuál era la necesidad? Los muros de Jerusalén estaban derribados, estaban consumidos por el fuego. Las puertas estaban consumidas por el fuego. Y no había una protección para la casa de Jehová. La casa de Jehová ya había sido restaurada, pero el muro no había sido restaurado. Así que ante eso su corazón se dolió. Había un componente emocional. Y cuando tú ves una necesidad, si realmente tú eres sensible a la necesidad que tú ves de frente tuyo, tu corazón, algo tiene que ocurrir. Tu corazón se duele, tu corazón o le da coraje. Hay un componente emocional envuelto ahí. Y Nehemías, naturalmente, había un componente emocional también. Su corazón se dolió, desfalleció, estuvo llorando, estuvo de luto. Pero entonces Nehemías se arriesgó. ¿A qué se arriesgó? Bueno, a presentarle la necesidad al rey Artajerjes. Recuerden que Nehemías era el copero del rey, era la persona que probaba la comida del rey y tomaba el vino del rey para asegurarse que el rey estuviera seguro. Pero también Nehemías fue puesto como gobernador de la provincia de Judá en Persia. Fue bajo el imperio persa y fue el segundo en comando del rey Artajerjes. ¿No les parece eso como que la historia se repite? Que a través de toda la historia redentora del Antiguo Testamento vemos como Dios levanta líderes, personas que aún a pesar de las naciones enemigas, Dios levanta un remanente en su pueblo, un líder. Recordemos a José, que fue gobernador de Egipto. Recordemos a la reina Esther. Recordemos, un ejemplo aquí, Nehemías. Dios levanta un remanente. Recordemos a Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego, que estuvieron también bajo ese mismo tiempo de cautiverio, también estuvieron en posición de gran confianza y de gran responsabilidad delante del rey Nabucodonosor. Y es que Dios, en su plan redentor, Él propicia todas esas cosas porque Él es soberano. Y Él se propone, y Él se propuso de reunir todas las cosas en Cristo. Y Él guarda el pacto, ese pacto que cuando llamó a Abraham, Él lo guarda. Y ese pacto de guardar esa simiente y ese linaje a través del cual Jesús, el Mesías,
habría de venir, ese verbo se haría carne, tomar forma humana para ejecutar el plan redentor de Dios por su causa para todos nosotros, para que Dios pueda hacerse de un pueblo que le sirva, que le adore. Todo eso. Y Dios utiliza a los reyes de este mundo y los reinos de este mundo. Vemos aquí lo que queremos tratar en esta tarde, en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos del 9, versículos del 11 al 20. Versículo del 11 al 20. El tema que queremos tratar en esta tarde, con el cual queremos que usted se vaya y esté meditando sobre esto es: la vida en fe nos da la fortaleza y el coraje para movilizarnos. La vida en fe nos da la fortaleza y el coraje. Y cuando digo coraje es la valentía, no es el coraje de la ira, coraje de la valentía para movilizarnos. Y Nehemías demostró, fue un modelo de fe, de una vida en fe. Nehemías vivió en fe, vivió una vida de oración, vivió una fe que él no flaqueó. Él no comprometió sus principios. Él se comprometió con dejarse dirigir por Dios. Él vivió en fe. Al mismo tiempo, Nehemías actuó en fe, con valentía, con mucha cautela, y lo vamos a ver, y sin comprometerse, sin dejarse amainar por los enemigos. Nehemías también obtuvo logros por medio de la fe. Logros tan grandes como reedificar el muro de Jerusalén en 52 días. Un muro que, si ustedes ven un mapa, no lo tenemos aquí hoy, si se los mostraré en las próximas semanas, un muro que es un muro grandísimo. Toda una ciudad rodeada de ese muro. En nuestros países, cuando los tiempos de la conquista, los españoles llegaban a nuestros países y lo primero que hacían era poner un muro, un muro y una muralla y un castillo para protección contra los piratas. ¿Verdad? Y yo he visto, por ejemplo, el Morro, el castillo del Morro en La Habana y el castillo del Morro que está en la ciudad de Santiago, Cuba. Y claro, yo soy puertorriqueño y estoy un poco parcializado. El de Puerto Rico es más bonito, pero bueno. Pero realmente, cuando el tema que quiero tratar son murallas imponentes. En Brasil también los portugueses pusieron su castillo, en varias ciudades de México también, en todos los países de Latinoamérica, sobre todo donde había acceso al mar, había ciudades, había protección. El muro representaba protección. Entonces, 52 días para edificar un muro, estamos hablando de unas prácticamente 6 semanas, 7 semanas. Sí, se requiere fe para reedificar un muro de esa naturaleza. Piénselo usted. Pero él se arriesgó, Nehemías se arriesgó, vivió en fe y en esa fe él tomó un riesgo. Se tomó un riesgo porque él pudo pedirle permiso al rey, expresar su dolor al rey Artajerjes y en ese asumir el riesgo, pero en oración. No es asumir el riesgo porque aquí yo soy el titán de la pradera y me voy a tirar. No. Él estuvo en oración, estuvo 4 meses en oración. Y en esos 4 meses que estuvo en oración, él pudo luego presentarse delante del rey Artajerjes y dice: mi corazón se desfallece por mi gente, allá en Jerusalén y el muro que está derribado. Entonces, Nehemías se trazó una meta de reedificar el muro.
Y Nehemías hizo un plan estratégico para llevar a cabo su plan. Hizo un inventario de las cosas que iba a necesitar. Y como resultado, Artajerjes le concedió el tiempo necesario, le concedió cartas para que él vaya a Jerusalén delante de los oficiales, como que eso fue certificado. Y eso fue lo que discutimos la semana pasada. Ante la necesidad, mayor dependencia de Dios. Nehemías estuvo orando en todo tiempo. Un hombre que ora. Y vemos cómo a través de todo el libro de Nehemías, la oración es algo vital, es un ejercicio vital en la vida de Nehemías, en todas estas cosas que Nehemías llevó a cabo como líder. Vamos a ver hoy día, en la segunda parte, el líder que moviliza. Vamos a empezar a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 20 del capítulo 2 del libro de Nehemías. Y dice así: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, y hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y a través de este pasaje, aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a estar deshilachando pedazo por pedazo y vamos a estar desdoblando este pasaje. Y con la ayuda del Señor, en esta tarde vamos a tratar 10 características de un líder que moviliza. Está reflejado en todo este pasaje. Y son 10 características que usted puede adoptar con la ayuda del Señor. Recuérdese que usted, sin Dios, nada puede hacer. Su dependencia, ante la necesidad, mayor dependencia de Dios. Y en esa necesidad le va a mover su corazón para que usted haga algo por causa de esa necesidad, para responder a esa necesidad. Pero usted necesita depender de Dios. Pero la vida en fe es en dependencia de Dios, porque Él es el autor en Cristo Jesús, el autor de la fe. Entonces usted está alineado con el autor y consumador de la fe,
Y por consiguiente usted tiene la fortaleza y el coraje para movilizarse e ir en pos a responder esa necesidad. Lo primero que vamos a considerar es en el versículo 11. El versículo 11 leemos: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté yo y unos pocos varones conmigo. Y voy a pausar allí. Nehemías se tomó un tiempo para descansar, orar y planificar. Y en liderazgo, número 1, la primera característica es que un líder siempre está preparado espiritual, mental y físicamente antes de movilizarse. Está preparado espiritualmente porque necesita estar en oración. Necesita ser dirigido por el Señor. Mentalmente porque tienes que saber lo que vas a hacer. Al tú estar siendo dirigido por el Señor y en oración, Dios te va a dirigir y te va a dar un panorama claro de qué es lo que vas a hacer. Pero también físicamente tienes que estar descansado. ¿Saben? Una de las cosas que nos ocurre cuando nosotros vamos a un viaje misionero, sobre todo en países como, vamos a decir, el Perú, que tenemos el desafío de las alturas, y eso realmente nos afecta. A mí me afecta la altura. ¿Ve? Y lo que recomiendan es que una vez, y estamos hablando de la altura, luego de un viaje en avión, vamos a decir, desde Miami, que son como unas 6 horas en avión, y entonces llegas a Lima, y en Lima, pues si te vas por carretera, estamos hablando de unas 10 horas, subiendo por una serpentina a través de las montañas. Y llega un momento en que estás en el punto más alto, que es uno de los puntos más altos transitables del mundo. Imagínense, del mundo. Unos 5,000 metros por encima del metros, no pies, metros por encima del nivel del mar, que se llama el punto del Ticlio, ahí en Perú. Y entonces ahí la gente, aún los propios peruanos, se enferman también. Y entonces después vas a bajar al valle y está la ciudad, que está en la sierra, pero es en un valle. Y cuando te bajas de ese autobús que está presurizado, que está climatizado, abren las compuertas y toda esa presión, de momento tú das un paso y no puedes respirar y tienes que dar pasitos cortos. Y tienes que tomarte un día entero en cama comiendo caldo de gallina para prepararte físicamente. Porque lo que te estás enfrentando allí es una guerra espiritual muy grande muchas veces. Los viajes misioneros es guerra espiritual. Son situaciones espirituales que muchas veces no esperamos y tenemos que estar preparados. De la misma manera, Nehemías estaba enfrentando una guerra espiritual también, pero tenía que estar preparado espiritual, mental y físicamente. Así que se tomó 3 días. Vimos ahí 3 días después de haber llegado a Jerusalén. Lo segundo que vamos a ver, lo vamos a ver en la segunda parte del versículo 12. Y dice: y no declaré a hombre alguno de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y luego saltamos al versículo 16 y dice: y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Vemos aquí que Nehemías tenía una carga. Nehemías había sido enviado con cartas de rey Artajerjes. Y él fue enviado, ¿verdad? Todo estaba bajo la ley. Él tenía permiso para ir. Pero él
guardó silencio en todo tiempo. Y cuando Dios te llama a ti, cuando Dios te llama a hacer algo, o cuando hay una obra que tienes que desempeñar, una idea que estás trabajando en tu mente y en tu corazón y la estás meditando y estás considerándola y la estás ponderando, tienes que guardar silencio. Tienes que muchas veces considerarla, tener un cuadro claro en tu mente de qué es, a qué has sido llamado y qué es lo que vas a hacer. Y vamos a ver que Nehemías, en este punto, Nehemías no sabía la magnitud de la envergadura de a donde él estaba yendo. Así que lo mejor que puedes hacer es mantener el silencio, observar, mantener el silencio, porque entonces vienen los factores externos. Entiéndanse la familia, entiéndase, estoy hablando aquí a nivel nuestro, ¿verdad? Entiéndase las amistades, el vecino, la gente envidiosa y te va a querer traer desánimo. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, todavía estaba en mi país y yo estaba preparándome para la audición para una orquesta. Y yo tenía 18 años, fue más o menos en ese año, en el mismo año en que me fui a la conferencia que les hablé al principio. Y recuerdo que yo estaba practicando en un cubículo y de repente se apareció un señor, mucho mayor que yo, un señor que puede ser posiblemente contemporáneo con mi papá, y en aquella época pues mayor que yo. Y entonces los cubículos de práctica, los salones de práctica tenían en la puerta una ventanita de cristal de vidrio y la gente podía ver quién estaba ahí dentro. Y el hombre se para en la puerta hacia afuera. Yo estoy practicando, concentrándome para prepararme para esa audición. Y resulta ser que el hombre se para, está ahí detenido, está por lo menos 20 minutos. De repente, en una que yo haga una pausa, él abre la puerta, yo no le abrí, él abrió la puerta y me empezó a dar consejos de cómo tocar y cómo hacer estas cosas y de este pasaje que lo deberías hacer. Y él no era mi maestro. Él no era ningún colega, estudiante mío, contemporáneo mío. Él era un señor que entró en el edificio y empezó a dar consejos. Pero ¿quién llamó a este hombre a que se metiera en esto? Y luego me enteré de que ese señor trataba tantas veces de pasar esa audición, porque obviamente pasar esa audición implicaba tener un trabajo en la orquesta sinfónica, y nunca pudo pasar la audición. Entonces, pues, lo que hacía era eso, empezaba a hablar y empezaba a dar como conversaciones, y era manera de poderte distraer. Y esto no deberías tocar, mira, olvídate de eso. Y una de las cosas, mira, olvídate de esa audición, que no, mira, difícil, mira, yo no la pasé. Hay un refrán en inglés que dice que la miseria busca compañía. ¿Verdad que sí? Y muchas veces cuando tú tienes un plan, cuando tú tienes algo en tu corazón, cuando tú tienes un sueño que no has alcanzado y lo estás ponderando en tu mente, tienes que guardar silencio. Y Nehemías guardó silencio. Número 2, un líder mantiene discreción. La falta de discreción puede llevar a otra gente a desanimarte entre celos y envidia. Un líder guarda discreción y Nehemías guardó discreción. Pero fíjense una cosa, lo tercero que vamos a considerar está en el versículo del 13 al 15. Fíjense lo que pasó aquí. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Entonces, Nehemías, de noche, ¿cuándo fue que salió? Salió de noche. Él no le dijo nada a nadie. Él empezó a observar, a hacer un reconocimiento
del cuadro, el reconocimiento de las condiciones del muro. Y efectivamente observó que el muro estaba derribado y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Y él fue, y yo me puedo imaginar que él estaba observando y haciendo una nota mental por aquí, o tomando nota. Por aquí hace falta reparar esta parte. Y por aquí esta parte tiene el muro, el marco del muro está todo quemado, está todo deshecho. Imagínense, han pasado 70 años. Eso hay que hacerlo otra vez. Y aquí hace falta tantas piezas de tal y pascual y esta otra herramienta, tomando inventario y viendo a ver qué es lo que hay que hacer. Un líder, número 3, se informa bien antes de comenzar una obra. Un líder se informa bien antes de comenzar una obra. Cuando nosotros fuimos alrededor de noviembre del 2013, nosotros fuimos al liderazgo de Life Fellowship a proponerle un ministerio hispano. Nosotros tuvimos que hacer una investigación, porque aquí la verdad es que la iglesia americana, ellos no tenían la más mínima idea de que aquí habían hispanos. ¿Ve? Así que tuvimos que hacerle un informe demográfico del censo y de dónde es que viven las personas y cuáles son las necesidades y todo ese tipo de cosas en oración. Y cuando terminamos esa reunión con el liderazgo, una de las personas nos dijo, ustedes han respondido todas las preguntas que nosotros necesitábamos. Un líder se informa bien antes de comenzar una obra. Ustedes se imaginan que nosotros vamos a abrir una obra hispana y de repente ustedes van a un barrio donde no hay ni un solo hispano allí, lo que hay son chinos, pero ustedes quieren abrir una obra hispana allí. ¿Se imaginan bien? Que están muy desinformados, ¿verdad? Están en el lugar equivocado. Pero Nehemías se informó bien de a lo que él iba a hacer y lo que iba a llevar, lo que conllevaba la restauración del muro. Vemos en el versículo 17, saltamos al 17 porque el 16 lo vimos anteriormente con la segunda característica. Dice, les dije pues, vamos, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Entonces vemos aquí que Nehemías les informó solamente a aquellos varones que estaban con él. Les informó. Entonces, recuérdense que hasta la fecha Nehemías había guardado silencio, había reconocido el lugar, pero ahora se dispuso a decirle la condición de lo que iban a hacer, la misión, a los varones que estaban alrededor de él. Y un líder, número 4, se rodea de gente de su confianza. De gente de su confianza. Porque esa gente de su confianza, cuando ellos ven que tú le estás dando su confianza, se van a identificar con tu misión, van a sentir la misma carga que tú y van a seguir todo lo que el líder diga. Un líder se rodea de gente de su confianza. La segunda parte del versículo dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Eso fue la segunda parte del versículo 17. Un líder se traza metas específicas y objetivos específicos. Un líder se traza metas y objetivos específicos. ¿Cuáles eran las metas y objetivos específicos? Vamos a edificar el muro de Jerusalén. Vamos a edificar el muro de Jerusalén. Esa era la meta, esa era la finalidad. Aquí hemos venido aquí porque ustedes ven la condición de este muro, ustedes ven que todo está destruido y nosotros vamos aquí a edificar el muro de Jerusalén. Entonces,
Versículo 18. Vamos a ver la sexta característica. Vamos rápido, ¿verdad? ¿Verdad que está? Aquí vemos mucha carne que cortar en este pasaje, ¿verdad? Versículo 18, la primera parte dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Básicamente Nehemías le estaba diciendo todas las proezas que Dios había hecho y cómo él había hallado favor delante del rey conforme a esta misión. Así que en el versículo 18 vemos la característica de un líder. La característica número 6 dice: un líder reconoce a Dios en todo momento. Un líder reconoce a Dios en todo momento. Un líder que teme a Dios reconoce su insuficiencia para llevar a cabo una obra de tal envergadura, pero como decíamos la semana pasada, ante la necesidad, mayor dependencia de Dios. Y esta semana decimos que la vida en fe nos da fortaleza y coraje para movilizarnos. Esa fortaleza y coraje para movilizarnos no es posible si tú no reconoces a Dios en tu vida. No importa cuán grande sea lo que tengas, el proyecto que tengas pendiente, si tú no reconoces a Dios en tu vida y tú no reconoces que Dios, tú no te ves insuficiente en ti mismo y al mismo tiempo reconoces que tu única suficiencia está en Dios. En Él tú estás completo. Él es aquel que todo lo llena en todo. Él es tu todo. Entonces, de esa manera tú te vas a poder movilizar en fe, dar el paso en fe. Raico dice muchas veces: sueña grande porque tu Dios es grande. Y de eso es que se trata. Tú puedes soñar en grande porque tú reconoces que Dios es grande. Y en su grandeza, cuando tú te alineas con Dios y tú reconoces que tú eres poquita cosa delante de un Dios que es todo grande, Él te va a dar el coraje y la fortaleza para tú movilizarte. Amén. Bien. Y vemos en la segunda parte del versículo 18. Dice: y dijeron. ¿Quiénes dijeron aquí? ¿Eso fue Nehemías? Pregunto yo. ¿Eso lo dijo Nehemías? ¿O lo dijeron los varones que estaban con Nehemías? Lo dijeron los varones que estaban con Nehemías. Dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Un líder no es un jefe. Un líder no es solamente un administrador. Un líder no es solamente un supervisor. No. Hay muchas personas en posición de supervisión y muchos administradores, pero que son muy malos líderes. Incluso hay muchas personas en el gobierno que son administradores y son supervisores de todo un sistema de gobierno y son líderes muy nefastos. Recuérdense, como decíamos la semana pasada, que todo el mundo es líder. Todo el mundo, todos aquí presentes, todos somos líderes de una manera u otra. La pregunta es: ¿qué clase de líder tú eres? ¿Eres un buen líder o eres un mal líder? Pero de que eres líder, eres líder. Y entonces, un líder verdaderamente enseña y adiestra. Imagínense ustedes se imaginan un líder que con las personas con quien él trabaja, les enseña todo lo que ese líder sabe, se los enseña a las personas con quien él trabaja y los levanta, y los levanta, y los levanta, y les enseña todo. Él pone su vida, invierte su vida en todo lo que él conozca, para que esas personas sepan todo lo que yo sé, yo te lo voy a enseñar a ti. Eso es un líder. Eso es un líder que va a crear en las demás personas confianza.
Y Nehemías no fue ese tipo de líder. Un líder inspira a sus hombres a movilizarse en la obra. Esos hombres van a ser inspirados por ese líder, porque ese líder les está confiando todo lo que él sabe para que ellos actúen y ellos participen en la obra. Ahora les voy a decir otra cosa. Un líder también asume riesgos. En ese volcarse hacia las demás personas, puede ser el riesgo que una de esas personas diga, bueno, pues ya yo sé lo suficiente, yo voy a agarrar y me voy a ir a hacer mi propia cosa. Bueno, eso es un riesgo que todo líder también se toma. Y esa es la diferencia. El líder sabe que está asumiendo un riesgo también, que eso puede pasar. Y eso es parte del proceso. Pero eso no quita el hecho de que el líder se vuelca hacia ellos, invierte en esa vida, les enseña todo lo que sabe, les inspira para que sus hombres se movilicen hacia la obra. Cuando ese líder falta, ese líder se enferma, ese líder tiene otras cosas que hacer, sus hombres pueden seguir, la obra puede continuar como si ese líder estuviera presente, porque ese líder estuvo ahí inspirándole, enseñándole, adiestrándole. Y eso es lo que un líder verdadero hace. Un supervisor vive con un temor increíble de que los subalternos aprendan más que él para que se vaya a brincar, vaya a agarrar la posición. Los supervisores son gente con un miedo increíble. Y por eso que muchos de ellos son muy buenos, pero muchos de otros son pesados. Porque viven con un miedo de que mis hombres me pasen a mí, me cojan la posición mía. Pero un líder inspira. Y Nehemías inspiró a sus hombres al punto que ellos declararon, vamos a edificar, levantémonos y edifiquemos. Entonces, y causó esfuerzo. Lo próximo que vamos a ver es, en el versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Vamos a ver un momentito, vamos a detenernos aquí un momentico, porque estamos viendo aquí los primeros vestigios de oposición que Nehemías se encontró, ¿verdad? Si vamos un poquito antes, en el versículo 10, Sanballat y Tobías habían escuchado que Nehemías iba a Jerusalén, pero ahora se acercaron y les preguntan, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y hay que considerar lo siguiente. ¿De dónde vienen estos tres individuos? Sanballat, que en el original significa fortaleza o el pecado da vida, era el gobernador de Samaria, Samaria está localizado en el norte de Judá. Judá está en el centro, Samaria está en el norte. Tobías se dice que era el gobernador de los amonitas, de Amón, y está localizada en el este de Judá. Samaria en el norte, Sanballat, Tobías en el este de Judá. Y Gesem el árabe estaba localizado en el sur de Judá. Estamos hablando aquí de que Nehemías estaba rodeado de gente enemiga aquí. Y nosotros en nuestro andar nos vamos a encontrar así acorralados por gente enemiga también. Por gente que se oponen a lo que estamos haciendo. O por gente que quiere que desfallezca, quiere traer desánimo. Pero vemos aquí, número 8, un líder da la cara ante la oposición. Un líder da la cara ante la oposición. Nehemías no se escondió. Nehemías dijo, ahí están ellos, vámonos a salir corriendo, me voy a regresar.
Me voy a la corte otra vez a servirle al rey. Allá estaba bien cómodo, qué rico, comiendo la comida del rey y todas esas cosas, enterándome del tiquitiqui que traía el rey a la corte, y yo de primera mano. Después de todo, yo soy el gobernador de la provincia de Judá en Persia, así que, pero Nehemías, él pudo haber hecho eso, y nosotros naturalmente hay un sentido de temor cuando, de ansiedad, nos ponemos ansiosos cuando estamos rodeados así, por oposición, pero Nehemías dio la cara ante la oposición. Oposición de tipo político. Sí, en la creación del muro tenía unas implicaciones políticas muy grandes. ¿Saben por qué? Porque primero ya habían edificado la casa de Jehová en el libro de Esdras. Y ahora iban a edificar el muro. Eso tenía unas implicaciones políticas muy grandes, porque eso tenía que ver con poder. Y cuando tú estás hablando de una nación que está bajo opresión, cautiva, tú no le quieres dar riendas para que ellos se vuelvan a reorganizar el poder. Y el muro representa poder porque realmente pues representaba protección. Entonces, lo que vemos más específicamente, y no lo tiene que buscar, en Esdras capítulo 4, versículo 13, donde también Esdras y Zorobabel y todos se encontraron con oposición también, se decían, no van a pagar los tributos al rey, se van a rebelar, se van a hacer fuertes, porque ellos sirven a un Dios que es fuerte, ellos reconocen que el de Jehová era fuerte. ¿Me doy a entender? Así que había un temor de que se vuelvan a reorganizar para ellos volverse a ser poderosos y se subleven contra el rey Artajerjes. Eso era la implicación política. Y la implicación espiritual, bueno, aquello que tenía que ver con que el Dios que nosotros servimos es un Dios fuerte también y nos prosperará, como lo vimos en el versículo 20. Lo cual nos lleva ahí al versículo 20, que es el último versículo. En respuesta le dije, el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así que el líder da la cara ante la oposición, pero un líder, número 9, está muy seguro y ha puesto su confianza en Dios. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Hay una confianza en el Dios que me envía, el Dios de la obra, pero hay una confianza también que nosotros, porque hemos confiado en el Dios de los cielos, nosotros vamos a levantarnos y vamos a edificarlo. La vida en fe nos da la fortaleza y el coraje para movilizarnos. Por último, y lo vemos en la segunda parte del versículo 20, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. La vida en fe nos da la fortaleza y el coraje para movilizarnos y decir ante la oposición, ustedes no tienen parte con esto. Esto no es asunto suyo. Y cuando vengan alguien a decirle a ustedes, a quererles intimidar con argumentos y con artimañas y con, como decir, darle un balde de agua fría, muchas veces nosotros tenemos el temor, nosotros, de que les vamos a faltar el respeto a la persona si yo le digo que esto no es asunto tuyo. Bueno, yo le voy a decir una cosa. No hace mucho hubo un paparazzi de uno de esos programas que fue a un cantante español, Camilo VI, y dijo, le hizo una pregunta personal, y Camilo VI con su cara así, hombre, ya a ti que te importa. ¿Y a ti qué te importa? ¿Verdad? Y el hombre se tuvo que ir, el paparazzi se tuvo que ir. ¿Saben qué?
muchas veces tenemos que decirle con clase, sin perder la tabla, sin perder el estilo, esto no es asunto tuyo, esto es un asunto mío. ¿Eh? Pero ¿saben una cosa? Tenemos temor, porque pensamos dentro de sí, le estamos faltando el respeto a la persona. Y entonces es eso, y no lo decimos abiertamente, pero como que hay algo no verbal, una reacción no verbal que transmitimos a esa persona y le damos más armamentos a esa persona, le damos más herramientas para que esa persona se siga metiendo y siga ejerciendo presión y ejerciendo, intimidando. Pero la vida en fe nos da la fortaleza y el coraje para movilizarnos. Y el movilizarnos no es movilizarnos, es movilizarnos, pero enfrentar también la oposición. Y Nehemías enfrentó la oposición. Y vamos a ver, dentro de 2 semanas, oposición y cómo, qué clase de oposición se enfrentó Nehemías aquí y todo lo que él tuvo que ver. Pero aquí vemos solamente principios nada más. 10 características de un líder que moviliza. Y repasando, un líder siempre está bien preparado espiritual, mental, físicamente antes de movilizarse. Un líder mantiene discreción. Un líder se informa bien antes de comenzar una obra. Un líder se rodea de gente de su confianza. Un líder se traza metas y objetivos específicos. Un líder reconoce a Dios en todo momento. Un líder inspira a sus hombres a movilizarse en la obra. Un líder da la cara ante la oposición. Un líder está muy seguro y ha puesto su confianza en Dios. Y finalmente, un líder nunca pierde el enfoque a pesar de la oposición. Y el Señor nos está hablando a través del libro de Nehemías. Y mientras el equipo de alabanza y adoración viene aquí adelante, vamos a considerar como aplicación 4 cosas que queremos llevarnos. ¿Qué implicación tiene todo esto a nosotros? Repito, todos somos líderes de una manera u otra. Todos somos líderes. Pero ¿qué clase de líder vas a ser tú? Quizás tú no has descubierto el liderazgo que Dios quiere hacer en tu vida. Quizás no. Y lo único que te puedo decir es, abre tu corazón ante la posibilidad que Dios te quiere utilizar. No es una posibilidad remota, es que Dios te quiere utilizar aquí, ahora, donde tú estás. Primero dice, reconoce a Dios como la fuente de tu valor y fortaleza. ¿Saben una cosa? Si tú no reconoces a Dios como la fuente inagotable de tu fortaleza y tu valentía, y siervos inútiles somos. Así que Dios es aquel en todo. Número 2, reconoce cuándo hablar y cuándo callar lo que Dios te haya mostrado. Hay tiempos que tú tienes que ponderar y considerar, meditar en tu corazón. Dios te llama, pero no es para que ahora mismo tú salgas corriendo y comiences, sino tú consideras en tu corazón y pondera y busca más el rostro del Señor y busca dirección del Señor. Nehemías estuvo orando 4 meses antes de ni siquiera el dirigirse al rey. Considera en tu corazón, reconoce cuándo hablar y cuándo callar lo que Dios te haya mostrado. Número 3, sé un líder siervo que inspira, enseña y levanta a la gente que te rodea. Esto es un líder siervo, un líder que va a enseñar todo lo que esa persona sabe. Se lo va a enseñar a las personas que trabajan con él y les va a inspirar. Un líder que se dedica su vida para esas personas. Un líder que quiere que esas personas sepan tanto como tú y no va a ser como una amenaza para el liderazgo.
Y finalmente, mantén tu enfoque en el propósito por lo cual Dios te haya llamado, especialmente cuando haya oposición. ¿Tienes oposición ahora mismo? Dios te ha llamado, Dios te ha llamado. ¿Estás pasando por oposición? Mantén tu enfoque en el propósito. Jesús, cuando él oraba en Getsemaní, Jesús sabía desde el mismo principio por qué él había venido a este mundo, por qué él había tomado forma humana. Y recuerdo que en ese pasaje, cuando Jesús era niño y los padres José y María lo estaban buscando y él estaba en el templo, y cuando lo encuentra, Jesús le contesta: es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. ¿Recuerda? Él sabía, tenía su enfoque, pero no era la hora de él comenzar su ministerio. Y su ministerio lo empezó y estuvo 3 años en ministerio. Y cuando ya se acercaba la hora del cumplimiento del propósito, esa hora en donde él había de ser entregado para morir en la cruz, para a través de esa muerte todos nosotros vivamos y todos nosotros seamos partícipes, ¿verdad?, del beneficio de la obra redentora de Jesús. Jesús sabía el dolor por la cual él iba a pasar y él mismo oraba. Su corazón se desfallecía delante del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, que también tuvo oposición de los fariseos, de los escribas, de los religiosos, de los políticos. Su mente, su enfoque estaba en el propósito de que el autor de la fe iba a consumar la obra redentora en su cuerpo, en la cruz. Y es por eso que te quiero alentar a que tú mantengas el enfoque en el propósito de Dios. No te fijes en donde estás ahora. Fíjate en el propósito de Dios. Y que esto es parte. Estamos en la brecha. Dios está formando su carácter en nosotros. Eso es un líder que moviliza. La vida en fe nos da la fortaleza y el coraje para movilizar.